Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro, va a despertar su curiosidad y quizás hasta les haga replantearse algunas cosas sobre las relaciones y las personas que nos rodean. Vamos a hablar de Demet, pero no de Demet a secas, sino de su vida amorosa y, atención, de una silenciosa resistencia que estoy segura les va a sorprender. ¿Alguna vez han conocido a alguien que parece tenerlo todo bajo control, que es fuerte, decidido, pero cuando se trata del amor, hay algo que no cuadra? Pues de eso vamos a hablar hoy. Y antes de empezar, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse nada, porque cada vídeo es una nueva aventura. Demet, un nombre que evoca quizás fortaleza, independencia y sí, misterio. Pero hoy queremos desentrañar una faceta suya, una que a menudo queda oculta bajo capas de aparente seguridad. Nos adentraremos en su mundo sentimental, explorando esas dinámicas que la definen y, sobre todo, esa inesperada resistencia que la caracteriza. A veces las personas más fuertes no son las que gritan sus necesidades, sino las que con una calma admirable, marcan sus propios límites y defienden su espacio emocional. Y Demet, en su vida amorosa, es un claro ejemplo de ello. Veremos cómo esta resistencia se manifiesta, que la impulsa y que podemos aprender de ella. Prepárense porque vamos a ir más allá de lo superficial. Imaginemos a Demet en el escenario de sus relaciones. No hablamos de dramas desbordados ni de decisiones impulsivas. Hablamos de una inteligencia emocional sutil, una capacidad para evaluar situaciones y personas con una perspicacia que desarma. Quizás usted, querido espectador, ha experimentado esto en su propia vida. Ha conocido personas que, a pesar de estar rodeadas de afecto, parecen mantener una distancia prudencial, una especie de barrera invisible. Esa es la resistencia de la que hablamos. No es un rechazo activo, sino una elección consciente de preservar su paz interior, su autonomía. Es una forma de autocuidado que, lejos de ser egoísta, es fundamental para su bienestar emocional. Esta persona que hoy analizamos, Demet, encarna esa cualidad de manera ejemplar, y entenderla nos puede ofrecer valiosas lecciones sobre cómo navegar nuestras propias vidas amorosas con mayor autenticidad y seguridad. ¿De dónde viene esta resistencia? Podríamos especular, por supuesto. Quizás experiencias pasadas le han enseñado el valor de la cautela. Tal vez ha aprendido que la vulnerabilidad mal gestionada puede ser explotada, y por eso elige dosificarla. O quizás simplemente tiene una clara conciencia de lo que quiere y lo que no quiere en una relación, y no está dispuesta a conformarse. Es esa seguridad en sí misma, esa convicción de que merece lo mejor, lo que la impulsa a no ceder ante presiones o expectativas ajenas. No se trata de una actitud defensiva en el sentido negativo de la palabra, sino de una defensa estratégica de su ser. Es como si hubiera construido un jardín interno, y solo permite entrar a quienes demuestran ser dignos de su cuidado y atención, y sobre todo, a quienes entienden y respetan la fragilidad y belleza de cada flor. Esta selectividad no es frialdad, sino una profunda valoración de la intimidad y la conexión genuina. Pensemos en ejemplos concretos. Imaginen a Demet en una situación donde alguien intenta apresurar la relación, exigirle un compromiso que aún no se siente lista para dar. En lugar de ceder para complacer o evitar el conflicto, ella respondería con una claridad serena. No sería una confrontación agresiva, sino una afirmación de sus propios tiempos y emociones. Aprecio tu interés, pero necesito más tiempo para conocerte mejor, o entiendo tu entusiasmo, pero mi forma de avanzar es diferente. Son frases que, aunque suaves, tienen el peso de una convicción férrea. Esta es la manifestación de su autonomía emocional. No se deja llevar por la urgencia ajena, sino que se guía por su propia brújula interna. Es capaz de expresar sus necesidades y su ritmo sin sentirse culpable, lo cual es un rasgo distintivo de personas con una alta inteligencia emocional y un fuerte sentido de sí mismas. La fuerza de Demet no reside en la confrontación, sino en la firmeza de sus principios y en la coherencia entre lo que siente y lo que comunica. Otra manifestación de su resistencia podría ser su habilidad para detectar patrones poco saludables en las relaciones. Si percibe que una persona tiende a ser posesiva, controladora o emocionalmente demandante, Demet no se enredará en intentos fallidos de cambiar al otro. Su respuesta será retirarse con elegancia, protegiendo su energía y su bienestar. No se trata de ser fría o distante, sino de ser sabia.
Es reconocer que algunas batallas no valen la pena y que su paz mental es un tesoro invaluable. Esta capacidad de leer entre líneas y percibir dinámicas tóxicas antes de que se arraiguen es una habilidad crucial. En lugar de invertir energía en reparar algo que está fundamentalmente dañado, o en tratar de moldear a alguien a su imagen y semejanza, elige la preservación de su propio equilibrio. Esto no la convierte en una persona egoísta, sino en alguien que comprende la importancia de la reciprocidad y la salud emocional en cualquier vínculo. Es un acto de inteligencia práctica y de amor propio. ¿Y qué hay de las expectativas sociales? A menudo se nos empuja a seguir un guión establecido: conocer a alguien, enamorarse rápido, casarse, tener hijos. Pero Demet, con su silenciosa resistencia, desafía este guión. Ella no teme estar soltera si no encuentra a la persona adecuada. No siente la urgencia de cumplir con fechas límites impuestas por otros. Su enfoque es la autenticidad, la conexión genuina, más allá de las convenciones. Esta actitud puede ser desconcertante para quienes esperan una Demet más convencional, pero es precisamente ahí donde reside su fuerza y su encanto. En un mundo que a menudo glorifica la velocidad y la conformidad, la paciencia y la individualidad de Demet son un faro. Su valor no está ligado a su estado civil o a cumplir con un cronograma social, sino a su capacidad para vivir de acuerdo a sus propios términos. Es un recordatorio poderoso de que cada uno tiene su propio camino y su propio tiempo para encontrar la felicidad. La resistencia de Demet también se ve en su manejo de las decepciones. Cuando algo no sale como esperaba en el amor, no se desmorona. Aprende, se levanta y sigue adelante. No se queda anclada en el pasado, lamentándose por lo que pudo haber sido. Su capacidad para procesar el dolor y transformarlo en sabiduría es admirable. Cada experiencia, buena o mala, es una lección que la moldea y la fortalece. La resiliencia es una cualidad fundamental, y en Demet se manifiesta como una forma de alquimia emocional. No niega el dolor o la tristeza, sino que los utiliza como catalizadores para el crecimiento. Es como si cada decepción fuera un nuevo bloque de construcción para la fortaleza de su carácter. Esta perspectiva positiva y proactiva ante las adversidades es lo que le permite mantener su brillo y su optimismo, incluso después de haber pasado por momentos difíciles. Es importante entender que esta resistencia no es sinónimo de insensibilidad o de falta de deseo de amar. Al contrario, sugiere una profunda apreciación por el amor verdadero y una voluntad de esperar por él. Es una forma de autoprotección que, irónicamente, la hace más abierta a recibir amor auténtico y duradero, porque no está dispuesta a aceptar menos. El amor no es una necesidad desesperada para Demet, sino una elección consciente y una búsqueda de una conexión que enriquezca su vida, no que la complete. Esta distinción es crucial. Al no tener miedo a la soledad, se libera de la presión de conformarse con relaciones mediocres. Su espera no es pasiva sino activa, está abierta a la posibilidad del amor, pero no a cualquier precio. Es un equilibrio delicado entre la apertura y la prudencia, la esperanza y la autoconciencia. Piensen en cómo esto se contrasta con las personas que por miedo a la soledad aceptan relaciones insatisfactorias. Demet no cae en esa trampa. Su resistencia es un escudo contra la mediocridad sentimental. Es decir, no a todo aquello que no nutre su alma, para poder decir un rotundo sí a lo que realmente importa. Esta negación a conformarse es, en sí misma, una forma de afirmación. Es un reconocimiento de su propio valor y de su derecho a experimentar un amor pleno y recíproco. Al rechazar lo que no le sirve, crea el espacio necesario para atraer a las personas y las experiencias que sí la nutren. Es un principio universal: para recibir algo nuevo y mejor, a veces debemos desprendernos de lo que ya no nos beneficia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, como espectadores, aplicar algo de esta resistencia en nuestras vidas? Primero, es fundamental conocernos a nosotros mismos, entender nuestras necesidades y nuestros límites. ¿Qué es lo que realmente buscamos en una relación? ¿Qué comportamientos no estamos dispuestos a tolerar? Una vez que tengamos esa claridad, podemos empezar a comunicar nuestros límites con firmeza y respeto. La autoconciencia es la piedra angular de cualquier relación saludable, ya sea romántica, de amistad o familiar. Sin un conocimiento profundo de uno mismo, es difícil establecer límites claros y defendibles. Requiere introspección, honestidad y, a menudo, un poco de valentía para enfrentar las propias vulnerabilidades y deseos. Segundo, debemos aprender a decir no.
No es egoísmo, es autoconocimiento y autocuidado. Decir no a compromisos que nos agobian, a relaciones que nos drenan, a expectativas que no nos pertenecen. Esto libera espacio para decir sí a lo que realmente nos importa. La palabra no es una herramienta poderosa para la autogestión y la protección de la energía vital. Aprender a usarla con gracia y firmeza es esencial para mantener el equilibrio y evitar el agotamiento. Cada no a algo que no nos sirve es un sí a nuestro propio bienestar. Tercero, cultivemos la paciencia. El amor verdadero a menudo tarda en llegar, y apresurarlo rara vez da buenos resultados. La resistencia de Demet implica confiar en que cuando sea el momento adecuado, y con la persona adecuada, las cosas fluirán de manera natural y genuina. La impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas o a conformarnos con menos de lo que merecemos. La paciencia, en cambio, nos permite disfrutar del proceso, aprender de cada etapa y esperar con optimismo el momento oportuno. Es una virtud que se cultiva con la práctica y con la confianza en el propio camino. Cuarto, aprendamos a valorar nuestra propia compañía. La seguridad en uno mismo es la base de cualquier relación saludable. Si somos felices solos, seremos aún más felices acompañados. Demet, con su independencia, irradia esa seguridad que atrae a las personas adecuadas. La autosuficiencia emocional no significa no necesitar a nadie, sino no depender de otros para nuestra propia felicidad. Es encontrar la plenitud en uno mismo, lo que nos permite entrar en relaciones desde un lugar de abundancia, no de carencia. Y finalmente observemos y aprendamos. Las personas que admiramos por su fortaleza, por su serenidad, a menudo tienen lecciones valiosas que ofrecernos, incluso en las áreas más íntimas de sus vidas. La vida amorosa de Demet, con su silenciosa pero poderosa resistencia, es un testimonio de que la autenticidad y el autorrespeto son las claves para una vida sentimental plena y significativa. Cada persona que encontramos en nuestro camino, incluso aquellas que admiramos desde la distancia, tiene algo que enseñarnos. La clave está en estar abiertos a observar, a reflexionar y a integrar esas lecciones en nuestra propia experiencia vital. En resumen, hemos explorado la intrigante vida amorosa de Demet, destacando su silenciosa resistencia. Hemos visto cómo esta resistencia se manifiesta en su claridad de límites, su independencia emocional, su habilidad para detectar relaciones poco saludables y su rechazo a conformarse con menos de lo que merece. Su enfoque en la autenticidad y el autorrespeto la convierte en un modelo a seguir, demostrando que la verdadera fortaleza en el amor reside en la autoafirmación y en la sabiduría para esperar lo que realmente importa. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este análisis sobre Demet y su vida amorosa les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han conocido a alguien con una resistencia similar? ¿Cómo manejan ustedes sus propias vidas amorosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus experiencias y opiniones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo valioso, por favor, regálenme un me gusta, compartan este contenido con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos explorando juntos estos fascinantes temas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.